Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Es un placer enorme compartir este espacio con ustedes. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenito de energía positiva y buenas vibras. Yo por mi parte estoy preparadísima para contarles algo que, de verdad, me tiene muy entusiasmada. Hoy vamos a hablar de algo que está incendiando las redes sociales, algo que tiene a todos los fans de la televisión turca al borde de sus asientos. Si lo adivinaron, vamos a sumergirnos en el misterioso y apasionante mundo de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu, la pareja que nos robó el corazón en Yalan, o como la conocemos aquí, Golden Boy. Prepárense porque hoy destapamos la olla, investigamos a fondo y les traemos toda la información, o al menos, lo que hemos podido recabar, sobre un posible proyecto secreto que, según los rumores, podría cambiar la vida de estos dos talentos y, por supuesto, la nuestra como espectadores. Así que abrochen sus cinturones porque el viaje será intenso. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan jugoso, quiero pedirles un favor chiquitito, pero que a mí me ayuda muchísimo. Si aún no están suscritos al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo con chismecitos jugosos, noticias exclusivas y análisis a fondo de sus series y actores favoritos. No se arrepentirán. Además, es gratis y me estarían apoyando un montón para seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. Como les decía, la noticia que tengo para compartirles hoy es, cuando menos, intrigante. Desde hace algunas semanas, los rumores sobre un nuevo proyecto que involucra a Mert y Afra no han dejado de circular. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, ahí está el misterio. La información es escasa, las confirmaciones oficiales brillan por su ausencia, pero los indicios apuntan a algo grande, algo que podría superar incluso el éxito arrollador de Golden Boy. Para entender por qué este rumor ha generado tanta expectación, debemos recordar el impacto que tuvo Yalan en el público. La serie, que narra la historia de amor tormentosa y llena de obstáculos entre Ferit y Seyran, interpretados magistralmente por Mert y Afra, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, la pasión que transmitían en cada escena era palpable, y su interpretación de dos personajes complejos y llenos de matices fue simplemente impecable. Y no solo eso, la serie también abordaba temas importantes como los roles de género, las tradiciones familiares y la lucha por la independencia personal, lo que la convirtió en un fenómeno social que generaba debates y conversaciones en redes sociales y en la vida cotidiana. En resumen, Yalan fue mucho más que una simple telenovela, fue un evento cultural que marcó a toda una generación. Por eso, no es de extrañar que la idea de ver a Mert y Afra juntos en un nuevo proyecto genere tanta ilusión. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿de qué se tratará esta vez? ¿Volverán a interpretar a una pareja romántica? ¿Explorarán géneros diferentes? ¿Será una serie, una película, una obra de teatro? Las posibilidades son infinitas y la incertidumbre solo aumenta la expectación. He estado investigando a fondo para tratar de averiguar algo concreto, algo que me permita darles una respuesta definitiva. He revisado entrevistas, he rastreado redes sociales, he hablado con algunas fuentes cercanas a la industria del entretenimiento turco. Y aunque no tengo una confirmación oficial, he logrado recopilar algunos datos interesantes que quiero compartir con ustedes. Uno de los rumores más persistentes es que el proyecto secreto podría ser una película. Al parecer, varios productores y directores reconocidos están interesados en trabajar con Mert y Afra, conscientes de su talento y del enorme poder de convocatoria que tienen como pareja. Se habla de una historia de amor diferente, más madura y compleja, que exploraría temas como la segunda oportunidad, el perdón y la reconciliación. También se rumorea que podría tratarse de una película de época, ambientada en la Estambul de principios del siglo XX, que contaría la historia de dos jóvenes que luchan por su amor en medio de un contexto social y político convulso. Imagínense a Afra luciendo esos vestidos largos y elaborados, y a Mert con ese porte elegante que lo caracteriza. Sería un espectáculo visual. Otra posibilidad que se baraja es que el proyecto secreto sea una nueva serie de televisión. En este caso se especula con que podría tratarse de una producción de una plataforma de streaming, lo que les daría a Mert y Afra una mayor libertad creativa y la posibilidad de llegar a una audiencia global aún más amplia. Se dice que la serie podría ser un thriller psicológico, un drama familiar o incluso una comedia romántica con un toque diferente.
Un thriller psicológico con Mert y Afra. Eso sí que sería un bombazo. Podríamos verlos en roles completamente distintos a los que estamos acostumbrados, explorando facetas más oscuras y complejas de su talento. Pero quizás lo más sorprendente de todo es que también se ha hablado de la posibilidad de que Mert y Afra se animen a probar suerte en el mundo del teatro. Sí, así como lo oyen. Al parecer, ambos actores tienen una gran admiración por las tablas y les gustaría experimentar la magia del teatro en vivo. En este caso se rumorea que podrían protagonizar una obra clásica, como Romeo y Julieta, o Hamlet, o una obra contemporánea que explore temas relevantes para la sociedad actual. Ver a Mert y Afra en el teatro. Sería una experiencia inolvidable. La energía del teatro en vivo es algo único, y poder verlos interactuar directamente con el público sería algo realmente especial. Como ven, las posibilidades son muchas y la información es variada y a veces contradictoria. Lo que sí es cierto es que algo se está cocinando a fuego lento entre Mert y Afra. Ambos actores han sido muy discretos al respecto y han evitado hacer declaraciones públicas que confirmen o desmientan los rumores. Sin embargo, algunos gestos y comentarios sutiles en sus redes sociales han alimentado aún más la especulación. Por ejemplo, hace unas semanas, Afra publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía leyendo un guión. La foto no revelaba mucho, pero los fans más observadores notaron que el guión tenía un título tapado con un marcador. Inmediatamente las teorías conspirativas comenzaron a circular. ¿Sería el guión del proyecto secreto? ¿Estaría Afra dándonos una pista sutil? Afra es una maestra del misterio. Sabe cómo mantenernos enganchados y con la curiosidad a flor de piel. Esa foto del guión fue una jugada maestra. Por su parte, Mert también ha sido bastante enigmático. En una reciente entrevista, le preguntaron directamente sobre los rumores de un nuevo proyecto con Afra, y él respondió con una sonrisa pícara: no puedo decir nada por ahora, pero les aseguro que tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. ¿Qué querrá decir con eso? Estará confirmando implícitamente que algo se trae entre manos. Esa sonrisa de Mert es la perdición de todas nosotras. Sabe que nos tiene en sus manos y se aprovecha de ello. Pero bueno, no lo culpamos. Con ese carisma que tiene, es imposible resistirse. Lo cierto es que la expectación es enorme y los fans de Mert y Afra estamos ansiosos por saber qué nos depara el futuro. Mientras tanto, solo nos queda esperar pacientemente y seguir atentos a cualquier pista o señal que nos puedan dar. Y créanme, estoy en modo detective. No se me escapa ni un detalle. Estoy rastreando cada movimiento de Mert y Afra, analizando cada publicación en sus redes sociales, escuchando todos los rumores que circulan en la industria. Mi misión es descubrir la verdad y compartirla con ustedes. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, hay algo que es innegable: Mert y Afra son dos talentos excepcionales que tienen un futuro brillante por delante. Su química en pantalla es inigualable, su capacidad para conectar con el público es asombrosa, y su profesionalismo y dedicación son admirables. Estoy segura de que, sea cual sea el proyecto que decidan emprender juntos, será un éxito rotundo. Mert y Afra son dinamita pura. Juntos son imparables. Tienen todo lo necesario para triunfar en cualquier proyecto que se propongan. Y yo estaré aquí para apoyarlos en cada paso del camino. Además, su éxito no solo se limita a Turquía. Golden Boy ha sido vendida a muchísimos países, incluyendo varios en Latinoamérica y Europa, creando una fanaticada global que sigue cada uno de sus pasos. Esto amplía aún más las posibilidades para un nuevo proyecto, ya que contaría con el apoyo de un público internacional que ya los adora. La globalización del talento turco. Es increíble cómo las series turcas han conquistado el mundo. Y Mert y Afra son dos de los máximos exponentes de este fenómeno. Su talento ha traspasado fronteras y ha llegado a los corazones de personas de todas las culturas. Ahora profundicemos un poco más en las posibles tramas que podrían explorar en una película. Imaginen una historia de amor prohibido, ambientada en un pequeño pueblo costero de Turquía. Mert podría interpretar a un pescador humilde pero apasionado, y Afra a una joven de la ciudad que llega al pueblo para pasar el verano. A pesar de sus diferencias sociales, se enamoran perdidamente, pero su relación se ve amenazada por las tradiciones del pueblo y los prejuicios de sus familias. Una historia de amor que te roba el aliento. Con paisajes espectaculares y una banda sonora que te llega al alma.
O quizás podrían optar por una comedia romántica más moderna y desenfadada. Mert podría interpretar a un exitoso arquitecto que, después de una decepción amorosa, decide mudarse a un apartamento pequeño y descuidado. Allí conoce a Afra, una artista bohemia y creativa que vive en el mismo edificio. Al principio chocan constantemente, pero poco a poco, a medida que se conocen mejor, se dan cuenta de que tienen mucho en común y que se sienten atraídos el uno por el otro. Una comedia romántica que te hace reír a carcajadas y te enternece el corazón. Con diálogos ingeniosos y situaciones divertidas que te identifican. En cuanto a una posible serie de televisión, las opciones son aún más amplias. Podrían explorar un drama familiar con secretos ocultos y conflictos generacionales. Mert podría interpretar al hijo pródigo que regresa a casa después de años de ausencia, y Afra a la joven que lo ayuda a reconciliarse con su pasado. O podrían optar por un thriller psicológico con giros inesperados y personajes ambiguos. Mert podría interpretar a un detective atormentado por un caso sin resolver, y Afra a la principal sospechosa, una mujer misteriosa y seductora. Un thriller que te mantiene al borde del asiento. Con una trama intrigante y actuaciones que te erizan la piel. Y si realmente se animan a probar suerte en el teatro, las posibilidades son infinitas. Podrían interpretar a los amantes desventurados de Romeo y Julieta, o a los personajes complejos y atormentados de Hamlet. O podrían optar por una obra contemporánea que explore temas como la identidad, la soledad o la búsqueda del sentido de la vida. El teatro es un desafío enorme para cualquier actor. Pero estoy segura de que Mert y Afra estarían a la altura. Su talento y su pasión los llevarían a brillar con luz propia en el escenario. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado los rumores sobre un proyecto secreto que involucra a Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, la pareja que nos conquistó en Yalan. Hemos analizado las posibles opciones, desde una película hasta una nueva serie de televisión o incluso una obra de teatro. Y hemos visto cómo ambos actores han alimentado la especulación con gestos y comentarios sutiles en sus redes sociales. En resumen, aunque no tenemos una confirmación oficial, todo apunta a que algo grande se está gestando entre Mert y Afra. Solo nos queda esperar pacientemente y seguir atentos a cualquier novedad. Y yo prometo mantenerlos informados de todo lo que descubra. Seré su fuente de información número 1 sobre el proyecto secreto de Mert y Afra. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al compartir esta información con ustedes. Recuerden que este es un canal hecho con mucho cariño y dedicación, y su apoyo es fundamental para que pueda seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Les gustaría ver a Mert y Afra juntos en un nuevo proyecto? ¿De qué tipo de proyecto les gustaría que se tratara? Déjenme sus opiniones y teorías en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es muy importante para mí. Quiero saber qué les gustaría ver en el futuro del canal. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción, me da la energía que necesito para seguir creando contenido para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Muchísimas gracias por todo su cariño y apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse atentos a mis redes sociales porque ahí es donde les daré las primeras pistas sobre el proyecto secreto de Mert y Afra. No se lo pierdan.